De pie junto a la ventana de su despacho, en la primera planta del hospital de la ciudad, Emily Carter observó cómo el viento otoñal azotaba las coloridas hojas del aparcamiento. Se arregló distraídamente un mechón suelto de pelo castaño y volvió a mirar los resultados de las pruebas. El día llegaba a su fin y aún tenía una impresionante pila de historias clínicas sobre la mesa. El teléfono vibró. Era mamá. Emily frunció el ceño. Su madre nunca llamaba en horas de oficina a menos que se tratara de algo grave. Una premonición inquietante le heló las manos. Su padre había muerto mientras dormía de un infarto fulminante. La noticia la golpeó como un puñetazo en la cabeza. Ayer mismo habían estado hablando por teléfono sobre Acción de Gracias. Él bromeaba y hacía planes para el futuro. A sus 62 años, Gerald Hampton seguía siendo un hombre vigoroso y lleno de vida. Los días siguientes pasaron como un borrón. Emily estaba ocupada organizando el funeral, aceptando las condolencias de colegas y amigos de la familia, apoyando a su desconsolada madre. Dan estaba cerca, pero parecía distante. Tal vez se debiera a su carga de trabajo. Su bufete acababa de resolver un importante caso de fraude empresarial. Cuando pasó el shock inicial, empezaron los problemas con la herencia. El padre dejó una fortuna decente. Además de una mansión en una zona prestigiosa de la ciudad, seguía teniendo una casa de campo, cuentas bancarias y participaciones en varias empresas. Emily nunca había estado especialmente interesada en el aspecto financiero de la vida de sus padres, pero ahora tenía que sumergirse en todos esos entresijos legales. Dan se ofreció a ayudarla con el papeleo, pero Emily decidió acudir a un abogado independiente. Algo le decía que era lo correcto. Su marido se sintió claramente ofendido por aquella desconfianza, pero no insistió. La mansión había pasado a manos de Emily. Su padre siempre había dicho que quería legar el hogar familiar a su hija. La casa necesitaba reparaciones, pero ella estaba contenta de conservar el lugar, asociado a tantos recuerdos de infancia. Además, el barrio estaba considerado uno de los mejores de la ciudad, con un parque y un lago cercanos. La mudanza duró casi un mes. Al deshacer las maletas, Emily se sorprendió al descubrir lo poco que Dan y ella tenían en común. Él se quedaba hasta tarde en el trabajo cada vez con más frecuencia y, en las escasas tardes que pasaban juntos, se quedaba mirando el teléfono o el portátil. Cuando ella intentaba hablar con él de este distanciamiento, él lo rechazaba como un proyecto importante, una necesidad de concentrarse. Una noche, Emily encontró un viejo álbum de fotos en el desván. Las fotos fueron tomadas en esta misma casa. Aquí está ella, muy pequeña, sentada en el regazo de su padre. Aquí está toda la familia decorando el árbol de Navidad. Aquí está ella, licenciada en medicina, posando con sus padres en el jardín. Parecían tan felices en todas las fotos. Emily pasó los dedos por la superficie brillante de la foto y suspiró. Últimamente pensaba cada vez más que su matrimonio con Dan se estaba convirtiendo en una fotografía amarillenta, un momento congelado en el pasado que nunca podría recuperarse. El hospital se convirtió en una especie de refugio para ella. Al sumergirse en su trabajo con los pacientes, podía olvidar brevemente el vacío que se había instalado en su hogar. Sus compañeros notaron el cambio en su estado de ánimo, pero lo achacaron a la preocupación por la muerte de su padre. El día en que llegó la confirmación oficial de la propiedad de la casa, Dan, por primera vez en mucho tiempo, mostró interés por lo que estaba ocurriendo. Examinó los documentos, hizo algunas preguntas sobre el testamento y se quedó pensativo durante largo rato. A Emily le pareció extraña aquella repentina curiosidad, pero estaba demasiado agotada para pensar en ello. Aquella tarde se quedó hasta tarde en el hospital, repasando el historial de un paciente complicado. Hacía tiempo que había oscurecido por la ventana cuando por fin recogió sus cosas y salió al aparcamiento. Los copos de nieve se arremolinaban a la luz de las farolas. Era invierno.
Emily entró en el coche y se quedó sentada unos minutos mirando la nieve que caía. En esos momentos era especialmente consciente de cómo habían cambiado sus vidas en los últimos meses. Al llegar a la casa vio que la luz del despacho de Dan estaba encendida. A esa hora solía estar dormido, pues mañana por la mañana tenía una reunión importante. Emily subió al primer piso y oyó su voz apagada. Estaba hablando por teléfono con alguien. Quiso llamar a la puerta, pero algo se lo impidió. Tal vez fuera la entonación con la que decía algunos números, o la forma en que la conversación terminó abruptamente cuando las tablas del suelo crujieron bajo sus pies. Por la mañana, durante el desayuno, Dan estaba inusualmente animado. Incluso había sugerido una fiesta de inauguración, aunque hasta entonces no le habían gustado ese tipo de acontecimientos. Emily estuvo de acuerdo. Quería creer que eso devolvería el calor a su relación. No tenía ni idea de que aquella fiesta sería el comienzo de una serie de acontecimientos que cambiarían por completo sus vidas. En casa de los Carter, el desayuno empezaba siempre a las 7 de la mañana. Emily ponía platos de avena y tostadas frescas sobre la mesa mientras la cafetera llenaba la cocina con el aroma del café recién hecho. Dan bajó las escaleras, ya completamente vestido con su estricto traje, y lo primero que hizo fue coger su teléfono. ¿Puedes al menos no mirar el correo durante el desayuno? Emily le puso una taza de café delante. En lugar de contestar, su marido se limitó a asentir distraído mientras seguía hojeando sus mensajes. Se había convertido en su ritual matutino durante el último mes. Ella intentaba entablar conversación y él fingía escuchar. «Hoy tengo una reunión importante con un cliente, volveré tarde», dijo finalmente Dan, terminando su café. «No me esperes para cenar». «¿Otra vez? Has llegado tarde todas las noches de esta semana». Emily intentó hablar con calma, aunque por dentro le hervía la irritación. ¿No podemos al menos pasar algo de tiempo juntos este fin de semana? Ya veremos. Ahora es una época de mucho trabajo, ya lo sabes. Se levantó de la mesa, dejando la avena sin tocar. El bufete se está expandiendo, aceptando nuevos negocios. Por cierto, tendremos que hablar de las reformas de la casa. He hecho un boceto de presupuesto. Emily quiso argumentar que la casa era bastante habitable y que las reformas podían esperar, pero Dan ya había salido de la cocina. Un momento después, se oyó un portazo. Miró los 2 platos de avena enfriándose y suspiró. Antes siempre desayunaban juntos, hablando de los planes del día, bromeando. ¿Cuándo había cambiado eso? Había sido un día ajetreado en el hospital. Un paciente anciano con neumonía no se recuperaba. Un chico joven se quejaba de dolores de cabeza tras un accidente de coche, aunque todas las pruebas eran normales. Emily apenas había tenido tiempo de comer cuando la llamaron para una consulta de urgencia en la unidad de cuidados intensivos. Por la tarde, de camino a casa, decidió pasar por el supermercado. Últimamente la nevera estaba vacía. No quería cocinar para sí misma y Dan había salido a cenar a la ciudad cada vez con más frecuencia. Deambulando entre las estanterías, metió automáticamente sus alimentos favoritos en la cesta: parmesano, aceitunas, lubina. Quizás si ella cocinaba algo especial, él se quedaría en casa al menos una noche. El teléfono vibró. Un mensaje de Dan. «La reunión se está retrasando. Llegaré muy tarde. No hagas la cena». Emily dejó la cesta en el suelo, en medio de la tienda, y salió. Necesitaba un poco de aire fresco. En casa, se sirvió una copa de vino y se acomodó en una silla del salón. En la repisa de la chimenea estaban las fotos de su boda. Parecían tan felices y enamorados. 10 años atrás, Dan había sido muy diferente. Atento, cariñoso, siempre dedicándole tiempo. Ahora era como si lo hubieran sustituido. El periódico de la mañana estaba sobre la mesita. En la página 3, Emily vio un artículo sobre el bufete de su marido. Habían ganado un importante caso de propiedad intelectual. La foto de Dan rodeado de los socios del bufete había sido tomada, obviamente, hacía poco.
Estaba radiante de orgullo, sosteniendo algún tipo de premio. Ni siquiera se lo había contado. A las 12:30 de la noche, oyó girar la llave en la cerradura. Dan olía a whisky caro y a puros. Intentó escabullirse escaleras arriba sin ser visto, pero Emily lo llamó desde la oscuridad del salón. Enhorabuena por ganar el caso Anderson. Lo he leído en el periódico. Dan se quedó helado a medio camino de las escaleras. Ah, ¿sigues arriba? Sí, gracias. Íbamos a celebrarlo modestamente, pero el cliente insistió en una cena de celebración. ¿Y no pudiste llamar? ¿Avisarme? Emily, ahora no. Se frotó las sienes con cansancio. Estoy realmente agotado. Hablaremos por la mañana. Claro. Ella dejó el vaso vacío sobre la mesa. Lo de siempre. Por la mañana, luego por la noche, luego el fin de semana. Solo falta la conversación. Dan permaneció en silencio y subió las escaleras. Unos minutos después, se oyó el ruido del agua. Se estaba duchando. Emily se quedó sentada en la oscuridad, mirando las luces de la ciudad nocturna al otro lado de la ventana. En algún lugar, en los rascacielos de oficinas, su marido pasaba ahora la mayor parte de su vida. O quizá no solo en la oficina. Por la mañana se despertó con el ruido de un coche que se detenía, un flamante Lexus negro aparcado delante de su casa. Dan bajó las escaleras y se anudó la corbata. Es un regalo del bufete por un caso exitoso. Guapo, ¿verdad? Sí, impresionante. Emily se volvió hacia la máquina de café. Así que tienes dinero para un coche nuevo, pero no para unas vacaciones juntos. Allá vamos. Se tiró irritado del nudo de la corbata. Me parto el culo para que tengamos una vida decente. ¿Quieres dejarte de reproches? ¿Una vida decente? Se volvió bruscamente hacia él. ¿Crees que la vida solo es decente si tienes un coche caro? ¿Qué hay de la simple compañía humana? ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una conversación normal? No tengo tiempo para este drama. Dan cogió su maletín y se dirigió a la salida. Llama a tu compañero, llorad el uno con el otro, y yo tengo trabajo que hacer. La puerta se cerró de golpe. Emily limpió mecánicamente el café que se había derramado sobre la encimera. Un extraño pensamiento se agolpó en su cabeza. Parecía ser la primera conversación real que habían tenido en un mes, aunque en forma de discusión. Aquella tarde permaneció sentada en el estudio de su padre durante largo rato, revisando viejos papeles. Todo estaba igual que cuando él vivía. Un enorme escritorio de roble, un sillón de cuero, estanterías hasta el techo. A su padre le había encantado esta casa, cada detalle. Y ahora Dan quiere redecorarlo todo, derribar las viejas paredes, cambiar la distribución. Es una cuestión de estatus, dice. ¿El estatus de quién? ¿Su nueva vida, en la que parecía haber cada vez menos espacio para ella? El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Dan. Cena importante esta noche con posibles socios. No me esperes levantada. Emily borró el mensaje sin responder. Después de todo, ella también tenía un trabajo, pacientes, una vida propia. Era hora de dejar de esperar. La mañana empezó con olor a huevos quemados. Emily se había distraído con una llamada urgente del hospital y se había olvidado por completo de la sartén. El humo llenó la cocina y la alarma de incendios emitió un pitido detestable. Dan había salido de la ducha y bajaba irritado las escaleras. ¿Pero qué? Emily, ¿te has vuelto loca? Tengo una reunión importante dentro de una hora y estoy oliendo todo este humo. Abrió las ventanas dejando entrar el aire frío de febrero. Emily tiró en silencio el desayuno estropeado y cogió su bolso. Tenía que ir enseguida a ver a un presunto paciente con derrame cerebral. Lo siento, no antes del desayuno. Urgencias. Se abrochó el abrigo mientras caminaba. Dan se limitó a negar con la cabeza. Siempre tienes urgencias. Al menos podrías apagar la cocina. Ella no contestó. No había tiempo para peleas. Era lo único que hacían últimamente, intercambiar insultos y fingir que todo era normal. Le esperaba un día duro en el hospital.
Un anciano había sufrido una microrotura y había que intervenir urgentemente. Luego había rondas interminables, asesoramiento, rellenar papeleo. Emily volvió a casa a oscuras, completamente agotada. La casa estaba vacía y fría. Parecía que Dan no había cerrado las ventanas después del incidente de la mañana. Había una nota sobre la mesa de la cocina, escrita con su letra clara. Me voy de viaje de negocios a Boston durante 3 días. Te llamaré. Ni siquiera un preaviso, solo un aviso. Emily se sirvió una taza de té y se sentó frente al portátil para preparar una ponencia para un congreso médico. El trabajo siempre le ayudaba a olvidar lo distanciados que estaban. Dan solía interesarse por sus investigaciones, le hacía preguntas y se sentía orgulloso de sus logros. Ahora lo único que le importaba era su propia carrera. El teléfono vibró. Un mensaje de un colega del hospital que necesitaba consejo urgente sobre un caso complicado. Emily dejó su té sin terminar y volvió al trabajo. La sala de urgencias estaba abarrotada de heridos en un accidente de tráfico. Las horas siguientes pasaron como un borrón. No llegó a casa hasta por la mañana. El dormitorio estaba inusualmente silencioso sin la respiración acompasada de su marido. Emily se acostó sin desvestirse. Solo faltaban 3 horas para que empezara su turno. En medio del sueño, pensó que ni siquiera recordaba la última vez que Dan y ella se habían dormido juntos. Su viaje de negocios se había prolongado durante una semana. Solo le había llamado un par de veces, de forma seca y cortante, supuestamente ocupado con negociaciones importantes. Emily se sumergió de lleno en su trabajo. Pacientes, consultas, papeleo, todo ello la ayudaba a no pensar en lo que estaba ocurriendo con su matrimonio. El viernes por la noche se quedó hasta tarde en el hospital, clasificando los resultados de las pruebas. Al salir hacia el aparcamiento, Emily se dio cuenta de que había varias llamadas perdidas de Dan en su teléfono. Dijo que había vuelto de un viaje de negocios y que quería hablar de algo importante. No estaba en casa. Había un vaso de whisky vacío sobre la mesa de la cocina y en el aire flotaba el olor de un perfume desconocido. Emily subió al dormitorio donde estaban todas las cosas de Dan, pero había algo sutilmente distinto. Abrió el armario y se quedó helada. Había una marca de pintalabios en una de sus camisas. Era rosa pálido. Nunca se había pintado los labios de ese color. Dan había vuelto. Estaba un poco achispado, a juzgar por sus pasos. Emily bajó al salón con la camisa en las manos. «Ah, ya estás en casa», tiró la chaqueta descuidadamente sobre el sofá. «Quería hablar de la reforma. Encontré un gran diseñador, vendrá mañana con el proyecto». «¿En serio? Creía que querías hablar de eso». Le tendió una camisa. Dan ni siquiera cambió la cara. «¿Esto? Probablemente se lo dio un cliente. Ya sabes que el trabajo implica contacto cercano». «¿Cómo de estrecho?» Emily intentó hablar con calma, aunque todo le hervía por dentro. «No empieces», refunfuñó. «Estoy cansada de tus celos. Mejor hablemos de las reformas. Tenemos que decidir el presupuesto». «Claro, hablemos de renovaciones. Haz lo que quieras, de todas formas casi nunca estás aquí». Ella subió a su habitación, dejándole de pie en medio del salón. Durante toda la noche, Emily dio vueltas en la cama sin dormir, escuchando los ruidos de la planta baja. Dan habló largo rato con alguien por teléfono y luego bebió whisky en el estudio. Por la mañana le oyó hacer las maletas y marcharse, de nuevo a trabajar el sábado. Ahora su vida parecía un espectáculo ridículo. Compartían casa, pero vivían en su propio mundo. Emily trabajaba en un trabajo de investigación. Dan estaba en la oficina hasta altas horas de la noche. Apenas hablaban, solo intercambiaban frases casuales durante algún que otro desayuno juntos. Una noche, Emily se dio cuenta de que Dan se duchaba más a menudo al llegar a casa. Sus camisas olían ahora a otro tipo de suavizante. Al parecer había empezado a llevarlas a otra lavandería. O tal vez no era una lavandería. Encontró por casualidad un recibo de restaurante en su cartera. Cena para 2, vino caro, postre.
La cita coincidió con un día en el que supuestamente trabajaba hasta tarde en un caso importante. El hospital se convirtió en un verdadero refugio para ella. Sus compañeros notaron el cambio de humor, pero con tacto se mantuvieron alejados de ella. Solo el jefe del departamento, el doctor Murray, le preguntó una vez si se encontraba bien. Solo cansada, Emily esbozó una sonrisa. Mucho trabajo. No solo trabajo, observó astutamente la mujer mayor. Sabes, a veces es bueno tomarse un descanso y ver la situación desde fuera. Aquella tarde, Emily se quedó hasta tarde en el hospital, revisando historiales de casos antiguos. Su teléfono estaba en silencio. Dan ni siquiera le había preguntado dónde estaba. Ella también había dejado de preguntarle por sus planes. Cada uno vivía su propia vida, y esas vidas se cruzaban cada vez con menos frecuencia. En el cajón de su escritorio encontró una vieja fotografía de ella y Dan en un acto benéfico 3 años atrás. Felices, enamorados, haciendo planes para el futuro. ¿Dónde había quedado todo aquello? ¿Cuándo se convirtieron en extraños compartiendo la misma casa? El timbre del teléfono la sacó de sus cavilaciones. De nuevo, una urgencia en urgencias. Emily volvió a guardar la foto en el cajón y se apresuró a atender al paciente. El trabajo siempre le ayudaba a no pensar en lo que pasaba en casa, o de lo que ya no pasaba en casa. El bufete Brighton & Partners estaba situado en la 20ª planta de un moderno centro de negocios del distrito financiero de la ciudad. A Emily nunca le había gustado venir aquí. Las mamparas de cristal, las piezas cromadas y el diseño minimalista lo hacían sentir estéril y frío. Pero hoy tenía que venir. Dan se había olvidado en casa unos documentos importantes que tenía que firmar urgentemente. En la recepción la esperaba una chica desconocida, una delgada morena de unos 30 años vestida con un traje de negocios perfectamente ajustado. Estaba concentrada tecleando algo en un ordenador y cuando Emily apareció, levantó la vista, con unos ojos de un verde sorprendente, ligeramente rasgados. «Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarle?» La voz de la desconocida era grave, con una ligera ronquera. Emily le explicó el motivo de la visita. «Ah, ¿es usted la mujer del señor Carter? Encantada de conocerla, soy Victoria Reynolds, la nueva asociada junior. Dan está en una reunión, pero puedo entregarle el papeleo». Sonrió, mostrando sus dientes blancos. «Gracias, pero necesitaré su firma. Esperaré». Victoria asintió y volvió al trabajo. Emily se acomodó en el sillón de cuero y miró furtivamente a la nueva empleada. Tenía algo sutilmente felino, movimientos suaves, cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, mirada atenta. De vez en cuando contestaba al teléfono con profesionalidad y claridad, sin una sola palabra superflua. La reunión se alargaba. Emily estaba hojeando una vieja revista cuando Dan entró en la recepción, un poco despeinado y con la corbata aflojada. Al ver a su mujer, frunció el ceño. «¿Pasa algo? Te olvidaste el papeleo en casa. Necesito tu firma». «Ah, claro. Victoria, por favor, haz copias y envíalas a los archivos». Le tendió los papeles firmados a la asistente. Esta asintió, y Emily pensó que sus dedos se habían tocado por un momento. «Por cierto, te presento a Victoria, nuestra nueva especialista en Derecho de Sociedades. Es muy prometedora», sonrió Dan a la chica. «Y esta es mi esposa Emily». «Ya nos hemos presentado». Victoria volvió a esbozar esa misma sonrisa impecable. «Encantada de conocerla, señora Carter. Dan me ha hablado mucho de usted». «¿En serio?» Y por alguna razón nunca ha mencionado a la nueva empleada. Emily intentó que sonara lo más casual posible. «Solo llevo aquí 2 semanas. Me trasladaron desde Chicago, allí trabajaba en Jenkins & Morgan. Cuando me enteré de que había una vacante en Brighton & Partners, la solicité enseguida. El bufete tiene una gran reputación. Y excelentes perspectivas», añadió Dan. «Victoria ya ha demostrado su valía en el caso Anderson».
Tiene un excelente sentido de los puntos débiles de los argumentos de su oponente. Emily notó que la chica se ruborizaba ante el elogio. Dan también lo vio, y su mirada se detuvo un momento en sus mejillas sonrosadas. Bueno, no dejaré que se interpongan en su trabajo, se levantó Emily. Encantada de conocerte, Victoria. Igualmente, S.R.A. Carter, vuelva a visitarnos, sonrió de nuevo, y algo parecido a un desafío brilló en sus ojos verdes. De camino a casa, Emily pensó en aquel encuentro. Algo la había hecho desconfiar. Tal vez la cortesía excesivamente profesional de Victoria o la forma en que Dan había mirado a su nueva empleada. Sin embargo, decidió ignorarlo. No había muchas chicas guapas trabajando en bufetes de abogados. Una semana más tarde, hubo una recaudación de fondos, un evento anual para los abogados de la ciudad. A Emily no solían gustarle esas reuniones, pero esta vez decidió ir. Se puso un nuevo vestido azul oscuro que realzaba su esbelta figura y se peinó con un elegante recogido. Entre el público había muchas caras conocidas, socios del bufete con sus esposas, jueces, abogados famosos. Dan se lanzó de inmediato a hablar de negocios, dejándola sola en la mesa del bufé. De repente se fijó en Victoria. Llevaba un vestido rojo ajustado con una profunda abertura. James Brighton, el socio principal, estaba a su lado, hablando apasionadamente de algo. «Oh, Emily, me alegro de verte», se le acercó Michael Foster, compañero de Dan. «¿Qué te parece nuestra nueva chica? Está causando sensación en el bufete». «Ya veo». Emily dio un sorbo a su champán. «Se está adaptando rápidamente». «Ya lo creo. Inteligente, guapa, ambiciosa. Dicen que tuvo una aventura con uno de los socios de Chicago, por eso la trasladaron». «¿En serio? Interesante». «Bueno, es un rumor, por supuesto, pero el hecho es que llegará lejos. Dan la elogia mucho, dice que no ha visto una abogada joven tan prometedora en mucho tiempo». Emily volvió a mirar en dirección a Victoria. Se estaba riendo del chiste de Brighton, con la cabeza echada hacia atrás y el largo cuello al descubierto. Dan estaba cerca y parecía escuchar atentamente, pero su mirada volvía una y otra vez a la figura del vestido rojo. Al día siguiente, Emily pasó por el despacho de su marido para recoger las escrituras de la casa que él le había prometido preparar. No había nadie en la recepción, solo una taza de café sobre el escritorio de Victoria. Del despacho de Dan llegaban voces apagadas. «No, es demasiado arriesgado. Tenemos que proceder con cautela». La voz de Victoria sonaba desacostumbradamente seria. «Lo he pensado detenidamente. Confía en mí. Funcionará», replicó Dan. «¿Y si lo adivina?» «No lo hará. La clave está en hacer bien el papeleo». Emily tosió suavemente, haciendo notar su presencia. Las voces enmudecieron de inmediato. Un momento después, la puerta del despacho se abrió y Victoria salió, arreglándose el pelo mientras salía. Dan fue el siguiente en salir, un poco despeinado y con el cuello de la camisa desabrochado. «¿Has venido a por el papeleo? Voy a por ellos». Empezó a rebuscar en las carpetas del escritorio. Victoria, mientras tanto, recogió sus cosas y se marchó, haciendo sonar sus tacones en el suelo de mármol. «¿En qué estás trabajando?», preguntó Emily lo más despreocupadamente posible. «Un complicado caso de herencia. Muchos matices». Dan le tendió una carpeta de papeles. «Lo siento, ahora mismo estoy reunido con un cliente». Esa tarde había intentado hablar con él sobre Victoria, pero él la había rechazado. Demasiado cansado, demasiado trabajo. Lo dejamos para otro momento. Sin embargo, no había otro momento. Dan se quedaba hasta tarde en la oficina cada vez con más frecuencia, y cuando volvía a casa, se encerraba en su despacho con el portátil. Mientras tanto, en la oficina ocurrían cosas extrañas. Michael Foster dijo que Victoria había empezado a trabajar en los casos más importantes del bufete, algo poco habitual en una asociada junior.
Había rumores de que la iban a nombrar socia, aunque para eso solían pasar años. Sin duda sabe cómo impresionar, comentó Michael, sobre todo a los hombres. Hasta el viejo Brighton cayó rendido a sus encantos. Imagínate, le dio el caso Henderson, aunque valiera millones. Emily escuchaba estas conversaciones y trataba de convencerse de que nada de eso importaba. Pero el gusano de la duda ya se había instalado en su alma. Empezó a notar pequeñas cosas: la forma en que cambiaba la letra de Dan en los registros de negocios, la aparición de un perfume desconocido en sus camisas, los ocasionales fragmentos de llamadas telefónicas. Y entonces empezaron esos extraños encuentros nocturnos. Dan volvía a casa pasada la medianoche, oliendo a whisky y a puros caros. Si ella le preguntaba dónde estaba, respondía lo mismo: trabajo, asuntos importantes, información confidencial. Pero un día vio por casualidad un recibo de un restaurante, cena para dos, vino caro y postre. Esa noche él estaba supuestamente trabajando en papeleo en la oficina. Algo estaba pasando en el bufete de abogados también. Victoria aparecía cada vez más a menudo en reuniones importantes. Se sentaba junto a Dan en las reuniones, se quedaba hasta tarde en la oficina. Su mesa en la recepción se fue acercando poco a poco al despacho de Dan y luego al interior. «Así es más cómodo trabajar en el papeleo», explicó en respuesta a la mirada interrogante de su mujer. «Ahora mismo tenemos un caso muy importante. Necesitamos estar en contacto permanente». Emily asintió en silencio. Empezaba a darse cuenta de lo que ocurría, pero no quería admitirlo ni siquiera ante sí misma. Todavía podía fingir que todo iba bien, que solo era trabajo, una coincidencia. Pero en el fondo de su mente sabía que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. La oficina de Brighton and Partners bullía de emoción. El bufete había ganado un caso importante y el socio principal había decidido celebrarlo. Un restaurante de lujo, vinos caros, aperitivos gourmet, todo como debe ser. Emily se sentó junto a su marido, picoteando distraídamente el risotto de trufa con el tenedor y observando a Victoria. Ella se sentó enfrente, mirando de vez en cuando a Dan por encima de su copa de vino tinto. «Este éxito se debe en gran parte a nuestra nueva empleada», brindó James Brighton. «Victoria ha demostrado ser una analista brillante, y su tándem con Dan, un trabajo sencillamente brillante». Victoria sonrió modestamente, pero el triunfo brilló en sus ojos verdes. Dan también sonreía, mirándola con mal disimulada admiración. Emily sintió que las náuseas le subían a la garganta. «Discúlpenme un momento». Se levantó de la mesa y se dirigió al servicio de señoras. En el espejo se reflejaba un rostro pálido con ojos pálidos. ¿Cuándo había empezado a notar esas miradas? ¿Hace una semana? ¿Un mes? La puerta se abrió y entró Victoria. Ignorando a Emily, sacó su pintalabios y empezó a retocarse los labios. Un tono rosa pálido, el mismo rastro dejado recientemente en el cuello de la camisa de Dan. «Bonita noche, ¿verdad?» Victoria metió el pintalabios en el bolso. «Dan está muy emocionado por haber ganado. Últimamente suele estar muy entusiasmado con el trabajo». Había una sutil sorna en su voz. Emily permaneció en silencio, solo agarrando más fuerte la encimera de mármol con los dedos. «Sabe, Sra. Carter, a veces los hombres necesitan algo nuevo, una chispa fresca, por así decirlo». Victoria se arregló el pelo. «Especialmente uno con tanto talento como su marido». «Gracias por su preocupación por mi marido, señorita Reynolds, pero tal vez debería concentrarse en su trabajo». «Oh, créame, estoy muy concentrada». Volvió a esbozar esa misma sonrisa impecable. «En todos los aspectos del trabajo». De vuelta en casa, Emily tardó mucho en dormirse. Dan se había quedado para discutir los detalles con los colegas. Ni siquiera se molestó en preguntarle cuándo volvería. El dormitorio olía a su colonia mezclada con el perfume de otra persona. Se levantó y abrió la ventana para que entrara el aire frío de la noche.
Por la mañana se despertó con el ruido de un coche que se detenía. Miró por la ventana y vio a Dan saliendo del taxi, con el traje arrugado y la corbata aflojada. Intentó entrar en casa sin ser visto, pero ella ya le esperaba en la cocina. «Buenos días. ¿Cómo va la discusión de los detalles?» «Bien», se dirigió a la cafetera, evitando su mirada. «Siento llegar tan tarde. Mucho trabajo». «Sí, me he dado cuenta de lo mucho que has estado trabajando, especialmente con Victoria». Dan se quedó helado con la taza en la mano. «¿Qué quieres decir?» «Nada en particular, solo una observación». Dejó la taza en el suelo y se volvió hacia ella. «Escucha, Emily. Victoria es una abogada con talento. Estamos trabajando en casos importantes. No hay necesidad de buscar algo que no está ahí». «¿En serio? ¿El pintalabios en tu camisa también es parte de trabajar en casos?» «Jesús, ¿me estás siguiendo?» Tiró irritado del nudo de su corbata. «No voy a poner excusas. Tengo una reunión importante dentro de una hora». Se marchó sin siquiera terminarse el café. Emily se quedó sentada en la cocina, mirando al vacío. En algún lugar de su mente esperaba que él lo negara, que diera alguna explicación, pero ni siquiera lo intentó. En el hospital, se sumergió en su trabajo, intentando no pensar en lo que estaba pasando. Pero no dejaba de pensar en cómo había cambiado su hogar en los últimos meses. Atrás habían quedado los desayunos juntos, las conversaciones nocturnas, las caricias ocasionales. Ahora solo era un edificio donde se cruzaban de vez en cuando. Aquella tarde, mientras ordenaba papeles en el estudio, encontró una factura de la joyería, una pulsera de esmeraldas. Dan nunca le había regalado joyas con piedras verdes. «No combinan con tus ojos», le había dicho, pero combinarían perfectamente con los ojos de Victoria. Durante el fin de semana, había decidido hacer limpieza general. Necesitaba algo que le mantuviera las manos y la cabeza ocupadas. En el bolsillo de la chaqueta de Dan había un recibo arrugado de un hotel del distrito financiero. En el armario había una tarjeta de visita de un restaurante con un número de teléfono escrito con la familiar letra de Victoria. Sobre el escritorio, un frasco de perfume, olvidado por las prisas. Dan casi había dejado de dormir en casa, cubriéndose de viajes de negocios y reuniones tardías. Cuando aparecía, se encerraba en su despacho con su portátil. Respondía a sus preguntas con una sola sílaba, irritado. A veces ella le oía hablar con alguien por teléfono en mitad de la noche, un susurro tranquilo e íntimo. Y entonces empezaron los documentos extraños, algunos contratos, extractos de cuentas, copias de testamentos. Dan los esparcía despreocupadamente por la casa, como provocando deliberadamente su curiosidad. Una vez, ella vio su nombre en uno de los papeles, pero él se dio cuenta a tiempo y se llevó el documento. «Es confidencial», cortó en respuesta a su pregunta. «Material de trabajo». Aquella noche no pudo volver a dormir. Llovía al otro lado de la ventana. Las gotas tamborileaban en los aleros. En algún lugar de la ciudad ardían las ventanas de edificios de oficinas. En uno de ellos, la ventana del despacho de Dan podría estar aún brillando, y ella sabía exactamente quién le hacía compañía a esas horas de la noche. El teléfono vibró. Un mensaje de Michael Foster. «Vi a tu marido en el Ritz con Victoria. Lo siento, creo que deberías saberlo». Adjunta al mensaje había una foto. Dan y Victoria en una mesa apartada, él susurrándole algo al oído, ella riéndose con la cabeza echada hacia atrás. Emily borró el mensaje, pero la foto parecía haber quedado grabada bajo sus párpados. Recordó su primer encuentro en la oficina, la forma en que Victoria la había mirado con una ligera superioridad, como si supiera algo importante. Ahora estaba claro exactamente lo que sabía, lo fácil que era arruinar la felicidad de otra persona si realmente lo deseabas. El ascensor se deslizó lentamente hasta la 20ª planta del centro de negocios. Victoria se arregló el pelo mirando la pared de espejos. Hoy llevaba un traje verde oscuro. Dan había dicho que ese color hacía que sus ojos fueran aún más expresivos.
En el bolso llevaba una carpeta con documentos, no solo para distraerse. Siempre pensaba en los detalles. La recepción estaba vacía. Hacía tiempo que todo el mundo se había ido a casa. Solo la luz del despacho de Dan estaba encendida. Él la esperaba, girado en su silla hacia la ventana panorámica. Al oír sus pasos, se dio la vuelta y esbozó esa sonrisa especial que solo era para ella. He traído el borrador del contrato. Depositó la carpeta sobre la mesa. Puedes estudiarlo cuando quieras. Lo estudiaré ahora mismo. Dan tiró de ella hacia él. Todavía tenemos tiempo, ¿no? Victoria dejó que la besara, pero luego se apartó suavemente. Lo primero es lo primero. No me he pasado 2 semanas preparando estos papeles para nada. Sacó los documentos, una escritura de traspaso de propiedad perfectamente redactada, extractos del registro, copias de algunos testamentos antiguos. Dan pasó los ojos por las primeras páginas. ¿Crees que funcionará? Si lo haces bien, claro. Tu mujer estará en la calle antes de que te des cuenta. Victoria se sentó en el borde de la mesa. La clave es actuar con rapidez y decisión. Dan frunció el ceño. No sé. Al fin y al cabo, esta es la casa de su padre. Cariño, ya hemos hablado de esto. Se inclinó hacia él, poniéndole una mano en el hombro. Te mereces algo mejor que estar atado a una mujer que no te aprecia. Piensa en nuestro futuro. Se hizo el silencio en el estudio. Al otro lado de la ventana, las luces de la ciudad nocturna parpadeaban, y en algún lugar a lo lejos se oía el ulular de una sirena. Victoria esperó pacientemente. Sabía que no necesitaba presionar. Dan tomaría la decisión correcta por sí mismo. Vale, vamos a ver los detalles. Tiró de los papeles hacia él. Pero si algo sale mal, todo irá bien, sonrió de nuevo. Confía en mí. Trabajaron en el papeleo hasta bien entrada la noche. Victoria le explicó cada cláusula, cada truco legal. Había pensado en todos los detalles. Cómo cerrar el trato a través de testaferros, cómo eludir posibles inspecciones, cómo cubrir sus huellas. Dan llegó a casa por la mañana. Emily fingió dormir, pero pudo oírle ducharse, de pie junto a la ventana del salón durante largo rato. Me pregunto en qué piensa en momentos como este, en su amante, en sus planes de futuro, en cómo deshacerse de su molesta esposa. Al día siguiente decidió venir a la oficina sin avisar. La recepción estaba inusualmente silenciosa. Victoria no estaba. Detrás de la puerta del despacho de Dan se oían voces apagadas. Debemos proceder con cautela. La voz de Victoria sonaba preocupada. Ella sospecha algo. No te preocupes, lo tengo bajo control, respondió Dan. Emily está demasiado ocupada con su hospital para darse cuenta de nada. ¿Y los documentos? ¿Los has escondido? En un lugar seguro. Ella nunca... Emily tosió suavemente. Hubo un momento de silencio al otro lado de la puerta y luego se oyeron pasos apresurados. Victoria salió del despacho arreglándose el pelo. Se ruborizó y se le hincharon ligeramente los labios. «Oh, señora Carter, qué sorpresa», intentó fingir una sonrisa amable. «Dan está ocupado con un cliente, pero yo puedo...» «No hace falta». Emily se dio la vuelta y se dirigió hacia el ascensor. En el cubículo con espejos, notó que le temblaban las manos. Por la noche, mientras ordenaba papeles en su despacho, se topó con un sobre extraño. Dentro había algunos documentos sobre la casa, extractos antiguos del registro, copias del testamento de su padre. Algunas letras estaban borrosas, como si hubiera goteado agua sobre el papel. O lágrimas. El fin de semana, Dan anunció que iba a organizar una fiesta para sus compañeros. «Tenemos que celebrar que el trimestre ha terminado con éxito. ¿Te parece bien?» Emily se encogió de hombros. «Tu casa, tus reglas». «Nuestra casa», corrigió, pero de algún modo vacilante. Victoria fue una de las primeras invitadas en llegar, con un vestido negro ajustado, perfectamente peinado. Se mantenía un poco apartada de los demás,
pero Emily captó sus miradas hacia Dan de vez en cuando. Él también la miraba furtivamente mientras entretenía a los invitados con su conversación. La velada se hizo interminable. Emily se sentía superflua en su propia casa. Nadie le prestaba atención, ni siquiera su marido. Subió al dormitorio, aparentemente a buscar pastillas para el dolor de cabeza. El pasillo del primer piso estaba oscuro y silencioso. De repente, oyó pasos. Alguien subía las escaleras. Dos voces, risas ahogadas. Emily se escondió detrás de una cortina y vio cómo Dan conducía a Victoria a su despacho. La puerta se cerró en silencio tras ellos. Emily bajó lentamente hasta el salón. Los invitados ya habían empezado a dispersarse. Era bastante tarde. Se despidió mecánicamente de los colegas de su marido, sonrió y prometió reunirse alguna vez. Por dentro, todo se entumeció. Cuando el último invitado se marchó, subió al dormitorio y cerró la puerta. Del estudio seguían llegando voces apagadas y risas. Emily subió el volumen de la televisión. No quería oír nada, pero los sonidos seguían llegando a través de la pared, susurros, crujidos, muebles que crujían. Por la mañana encontró un largo pendiente verde en el suelo del estudio. Había un vaso vacío sobre el escritorio con la huella de un pintalabios rosa pálido. El aroma familiar del perfume de Victoria aún permanecía en el aire. Dan fingió que no había pasado nada. Estaba bebiendo café, hojeando el periódico de la mañana y discutiendo algunos asuntos de trabajo por teléfono. ¿Ha ido bien la fiesta?, preguntó Emily, mirándole a los ojos. Estuvo bien, pinchó en el periódico. Todo el mundo quedó contento. Sí, me di cuenta, sobre todo algunos. Permaneció en silencio, fingiendo estar muy absorto en las noticias. Luego miró el reloj y se apresuró. Tengo una reunión con un cliente. No me esperes levantada para cenar. Cuando se marchó, Emily permaneció sentada en la mesa de la cocina durante largo rato, con la mirada perdida en el vacío. Luego se levantó y fue a su despacho. En algún lugar debían de estar los documentos que Victoria había mencionado, y los encontraría, costara lo que costara. En el despacho de Dan solo estaba encendida la lámpara del escritorio, que proyectaba extrañas sombras sobre las paredes. Victoria estaba sentada en el sillón con el pie apoyado en la pata, sorbiendo tranquilamente su whisky. Dan se paseaba por la habitación, mirando de vez en cuando los papeles extendidos sobre la mesa. No me gusta la idea. Se detuvo ante la ventana. Falsificar un testamento ya es un delito grave. Cariño, estás siendo demasiado dramática. Victoria dejó su vaso y se acercó a él. Nadie va a averiguar nada. Tengo los contactos adecuados, expertos, notarios. Todo quedará limpio. Le puso las manos en los hombros y le masajeó ligeramente los músculos tensos. Dan se tapó los ojos. Ella sabía cómo calmarlo. Piénsalo. La casa vale varios millones. ¿Por qué compartirla con una mujer que no te aprecia, que siempre está ocupada con su hospital y sus pacientes? Pero es la casa de su padre. Era la casa de su padre, corrigió suavemente Victoria. Y ahora podría ser nuestra. Imagínate, podríamos vivir aquí juntos. No más reuniones secretas, no más fingimientos. Sacó un documento de una carpeta. Una copia perfecta del testamento del viejo Hampton, solo que con un pequeño cambio. Ahora transfería la propiedad de la casa a Dan en caso de divorcio. ¿De dónde has sacado esto? Cogió el papel, escudriñando cada línea. Tengo contactos en los archivos. No costó barato, pero el resultado merece la pena, sonrió Victoria. Los expertos lo autentificarán si es necesario. Dan siguió estudiando el documento. Victoria esperó pacientemente. Sabía que no debía meterle prisa. Dejó que tomara su propia decisión. ¿Y si Emily encuentra el original? No lo encontrará. Lo he comprobado. Solo estaba guardado en un lugar, en la caja fuerte del viejo notario. Por suerte, se jubiló hace poco y se lo entregó a su sucesor. Un buen amigo mío.
Volvió a la mesa y sirvió más whisky. En fin, cariño, solo necesito tu consentimiento. Dan se quedó en silencio, mirando la ciudad nocturna al otro lado de la ventana. En algún lugar, en su casa y en la de Emily, la luz del dormitorio estaba encendida. Probablemente ella estaba esperando a que él regresara, como hacía siempre. ¿Y luego qué? Se volvió hacia Victoria. Después del divorcio. ¿Y después qué? Lo que queramos, le tendió el vaso. Tú te quedas con la casa, a mí me ascienden a socio. El viejo Brighton ya ha insinuado que se lo está pensando, y Emily, bueno, se quedará con su precioso hospital. Victoria se agachó en el borde del escritorio, tocando ligeramente una pila de papeles con la cadera. Varias hojas cayeron al suelo, fotos antiguas de la casa de los Hampton, extractos del registro de la propiedad, algunas notas. Sabes, he hecho algunas averiguaciones. Se inclinó para recoger los papeles, dando a Dan la oportunidad de admirar el profundo escote de su vestido. La casa vale realmente una fortuna, especialmente después de las renovaciones que has estado planeando. Que tú me aconsejaste empezar, corrigió Dan. Sí, bueno, pensé que ya que la casa pronto sería tuya, ¿por qué no invertir en mejorarla? Sonrió socarronamente. Por cierto, he esbozado un diseño para el nuevo interior. ¿Quieres echarle un vistazo? Sacó de su bolso un portapapeles con el proyecto de diseño. Un estilo moderno y minimalista con mucho cristal y cromo, justo lo contrario del interior clásico actual que tanto le gustaba a Emily. No está mal. Dan hojeó el proyecto. Pero caro. Pero imagínate cómo quedará. El lugar perfecto para recepciones y reuniones de negocios. Como socio de la empresa, necesitas el estatus adecuado. Ella sabía qué botones apretar. Dan siempre había soñado con el reconocimiento, con una posición elevada en la sociedad, y ella podía dárselo siempre que la ayudara a ascender con él. Vale, digamos que estoy de acuerdo, dejó el portapapeles a un lado. ¿Qué tienes que hacer exactamente? Victoria sonrió triunfante. El pez había mordido el anzuelo. Ahora solo quedaba jugar bien las cartas. Para empezar, firma aquí mismo. Le tendió una carpeta con documentos. Es un poder notarial para bienes inmuebles, puramente formal, pero lo necesitaremos. Dan cogió el bolígrafo, dudó un momento, luego lo firmó con decisión. Victoria lo observó, mordiéndose el labio. Otro paso más hacia su objetivo. Ahora viene lo divertido. Sacó otro sobre. Se trata de una solicitud al juzgado para que reconozca la propiedad. Ya he preparado todos los documentos necesarios. Solo falta elegir el momento adecuado. ¿Y cuándo es eso? Dan dio un sorbo a su whisky. Pronto, muy pronto. Victoria le acarició la mejilla. Solo hay que aprovecharlo bien. Hacer una fiesta, invitar a colegas, clientes importantes. Y luego le daremos a tu mujer una pequeña sorpresa. Se rió y lo atrajo hacia sí para darle un beso. Al otro lado de la ventana, la puesta de sol estaba terminando, tiñendo el cielo de rojo sangre. En algún lugar de la ciudad, Emily seguía esperando a que su marido volviera a casa, ignorante de la sorpresa que el destino le tenía preparada. O mejor dicho, de Victoria Reynolds. La casa olía a flores y a perfume caro. Victoria había hecho todo lo posible. Exquisitos aperitivos, alcohol de élite y música en directo. Los invitados empezaron a reunirse a las 7 de la tarde. Socios del bufete, clientes importantes, jueces. Emily observaba desde el primer piso, de pie junto a la barandilla de la escalera. Dan saludó a los invitados en el vestíbulo, sonriendo con encanto y estrechando manos. Su traje azul oscuro estaba impecable, y en su ojal brillaba un alfiler de oro, regalo de Victoria, según observó Emily. La propia Victoria revoloteaba entre los invitados con un vestido esmeralda que acentuaba a la perfección el color de sus ojos. La vieja casa de los Hampton nunca había visto tal aglomeración de trajes y vestidos de noche caros.
Los clásicos muebles de caoba parecían extraños al lado de los modernos arreglos florales de diseño. Emily arrugó la nariz. Reconocía la mano de Victoria en aquellos acentos modernos y chillones. «Cariño, ¿no bajas a ver a tus invitados?» Dan apareció en las escaleras tambaleándose ligeramente. Olía a whisky. Todo el mundo pregunta dónde está la señora de la casa. ¿Está? Creía que la dueña de la casa se estaba instalando del todo. Emily señaló con la cabeza a Victoria, que estaba diciendo algo con entusiasmo a un grupo de invitados. «Basta», bajó la voz. «No montes una escena. Hoy es una noche importante». «¿Importante para quién, Dan?» No contestó. Solo se sacudió el hombro con irritación y volvió a bajar las escaleras hasta el salón. Emily oyó a Victoria reírse a carcajadas de algún chiste. Su risa resonó por toda la casa. En el comedor había una suntuosa mesa puesta. El cristal brillaba a la luz de la lámpara de araña y la plata estaba pulida. Emily reconoció el juego de antigüedades de su madre. Victoria incluso había llegado a él. Se preguntó si ya estaría planeando dónde trasladarlo todo después de la reforma. S.R.A. Carter, ¿por qué no se une a nosotros? James Brighton, socio mayoritario, le pasó el brazo por los hombros. Apestaba a alcohol. «Una noche tan encantadora, y estás fuera de ella. No me encuentro bien». Emily intentó soltarse, pero él la sujetó con fuerza. «¡Tonterías! Tómate un poco de champán y se te pasará. Por cierto, ¿sabías que tu marido se ha convertido en el principal aspirante al puesto de socio? Victoria lo ha elogiado tanto ante la junta». Emily por fin consiguió separarse. Al otro lado de la habitación, vio a Dan y Victoria hablando en voz baja, inclinados el uno hacia la otra. La mano de Dan estaba en la cintura de su amante y ni siquiera intentaba ocultarlo. Alguien subió el volumen de la música. Comenzó el baile. Los invitados ya estaban bastante achispados y habían perdido toda timidez. Emily subió a su despacho. Necesitaba estar sola. Pero incluso allí podía oír las risas de Victoria y la voz de Dan anunciando otro brindis. A las 11:30 bajó a la cocina a por agua. Se encontró con Dan en el pasillo, que ya estaba completamente borracho. «Ah, ahí estás. Estábamos hablando del futuro de la empresa. Y en casa también. Por cierto», intentó centrar su mirada en ella. «Sabes, a Victoria se le ocurrió un plan de renovación estupendo. Deberías echarle un vistazo». «No me cabe duda de que lo ha planeado a la perfección». Emily intentó rodearle, pero él le impidió el paso. «Mira, ¿quieres parar? Estás arruinando la velada con tu mirada agria. Vete a tu habitación si no sabes divertirte». «¿A tu casa? ¿A tu casa?» «Oh, ya estamos», puso los ojos en blanco. «No hablemos de eso ahora. Tengo compañía». «Ah, sí. Es la casa de mi padre, por si lo has olvidado». Dan se inclinó bruscamente hacia adelante, con la cara contorsionada. «Vete. No me avergüences delante de la gente. Estaremos bien sin ti». En el silencio que siguió, se oyó que alguien rompía un vaso en el salón y hubo una explosión de risas de borrachos. Emily subió lentamente las escaleras. En el dormitorio sacó una pequeña bolsa de viaje y empezó a guardar lo imprescindible. De abajo llegaban las voces de los invitados, el tintineo de las copas y la música. Emily se acercó a la ventana y vio coches caros brillando en la entrada. Pudo ver a Dan y a Victoria en la farola. Estaban de pie junto al coche de él, y él la estaba besando sin ni siquiera intentar ocultarse. Emily cerró la cremallera de su bolso y bajó las escaleras. Nadie le prestó atención. Los invitados estaban demasiado absortos en la diversión. Solo Victoria, que volvía de la calle, le dirigió una mirada triunfante. El aire frío de la noche la golpeó en la cara. Emily caminó por la calle desierta, sin mirar atrás hacia la casa donde continuaba la fiesta. No sabía a dónde iba, pero de una cosa estaba segura. Aquella casa ya no era su hogar. Al menos, todavía no. Emily abrió los ojos en una habitación desconocida. Durante unos segundos trató de averiguar dónde estaba,
hasta que recordó que había llegado a un hotel del centro de la ciudad la noche después de la fiesta. La habitación era pequeña e impersonal, como todas las habitaciones de hotel, pero eso le pareció una ventaja ahora mismo. Nada le recordaba a su hogar. El teléfono mostraba 7 llamadas perdidas de Dan y un mensaje: ¿Dónde estás? Tenemos que hablar. Emily los borró todos sin leerlos. En su lugar, marcó el número del hospital y avisó de que se tomaba una excedencia por su cuenta, la primera vez en 5 años de trabajo. Al mediodía estaba de vuelta en casa de sus padres. Dan estaba en el trabajo y su coche no estaba en el garaje. En la casa aún quedaban rastros de la fiesta de la noche anterior: vasos sin terminar, servilletas arrugadas, flores marchitas en los jarrones. Sobre la mesa de la cocina había una nota escrita con la familiar letra de Victoria: «No olvides tus papeles. Se acaba el tiempo». Emily caminó despacio por la casa, recordando cuánto le gustaba a su padre pasar tiempo aquí. Conocía cada rincón, cada tabla del suelo. A menudo le contaba cómo su abuelo había construido esta casa, cómo la había guardado para las generaciones futuras. ¿Podría realmente dejárselo todo a Dan? Todo en el estudio de su padre permanecía intacto. No dejaría que Dan cambiara nada aquí. El enorme escritorio, el reloj antiguo de la repisa de la chimenea, las estanterías hasta el techo. Tenía que haber una pista en alguna parte. Emily empezó a revisar metódicamente cada carpeta, cada cajón. Los relojes marcaban la hora. Las viejas fotografías asomaban por las paredes. De pronto se dio cuenta de algo extraño. Uno de los libros de la estantería estaba ligeramente torcido. Historia jurídica, el libro favorito de su padre. Detrás del libro apareció una pequeña palanca. Emily tiró de ella y parte del panel se apartó silenciosamente, revelando un pequeño escondite. Dentro había un sobre lacrado. Con manos temblorosas sacó los documentos. El testamento original, escrito con la letra clara de su padre. No se mencionaba a Dan. La casa era inequívocamente propiedad de Emily. También había algunas cartas antiguas y fotografías. Emily llamó a su viejo conocido, el abogado Michael Stone. 1 hora más tarde se reunieron en su despacho, una habitación pequeña pero acogedora del antiguo juzgado. Sin duda se trata de una falsificación. Michael escrutó la copia del testamento que Victoria intentaba utilizar. Y bastante burda. Mira, la firma del notario es diferente, el papel es diferente. Y la fecha no coincide. ¿Qué hago? Para empezar, hacer copias notariales del original. Luego presentaremos una acusación de intento de fraude en el juzgado. ¿Tienes pruebas de su connivencia? Emily sacó su teléfono. Fotos de los extraños documentos que había encontrado en el despacho de Dan, grabaciones de conversaciones, mensajes. Michael lo revisó todo y asintió satisfactoriamente. Estupendo. Ahora tenemos que actuar con rapidez antes de que les dé tiempo a presentar la documentación. Prepararé todo el papeleo necesario. De vuelta en el hotel, Emily extendió sobre la cama las cartas que había encontrado en el escondite. Su padre se las había escrito a su madre cuando se conocieron. Líneas cálidas y sinceras, llenas de amor y esperanza en el futuro. En una de las cartas mencionaba la casa, cómo soñaba con que sus hijos crecieran aquí, cómo quería conservarla para las siguientes generaciones. Volvió a sonar el teléfono. Dan. Esta vez contestó ella. ¿Dónde estás? Tenemos que hablar seriamente. ¿Sobre qué, Dan? ¿Sobre el testamento falso o sobre tus planes con Victoria? Se hizo el silencio en el auricular. Luego habló, en un tono diferente, duro y frío. No hagas ninguna estupidez, Emily. No tienes pruebas. ¿De verdad? ¿Y el testamento original del escondite de mi padre no es una prueba? Silencio de nuevo. En algún lugar del fondo, Emily oyó la voz de Victoria. Parecía estar diciendo algo emocionada. «Podemos llegar a un acuerdo», dijo finalmente Dan. «Vender la casa, dividir el dinero, todo en buena lid. ¿Justo?
¿Como si intentaras quitarme la herencia de mi padre fuera justo? Colgó el teléfono y se acercó a la ventana. Las luces de la ciudad se iluminaban al atardecer, la silueta de la casa de sus padres visible en algún lugar a lo lejos. Ahora sabía exactamente qué hacer a continuación. El despacho de Michael Stone se había convertido en un auténtico cuartel general. Las paredes estaban colgadas de fotos, documentos, esquemas de conexiones. Sobre el escritorio se amontonaban carpetas con declaraciones de testigos e informes periciales. Emily pasaba aquí todo su tiempo libre, ayudando a preparar el material para el juicio. El notario confirmó la falsificación de la firma. Michael le puso otro documento delante. Y el perito calígrafo está listo para testificar sobre las diferencias en la letra de tu padre. Reunieron metódicamente las pruebas, cada nota, cada documento, cada testimonio. La antigua secretaria de su padre había contado el extraño comportamiento de Dan tras la muerte de Hampton padre. El guardia de seguridad del centro de negocios confirmó las reuniones tardías en la oficina. Incluso la señora de la limpieza sacó a relucir los papeles sospechosos que Victoria le había pedido que destruyera. El día de la primera vista judicial, la sala estaba llena. Abogados, periodistas, curiosos, todos atraídos por un sonado caso de intento de fraude en un conocido bufete de abogados. Dan estaba sentado en primera fila, impecablemente vestido y aparentemente tranquilo. A su lado estaba Victoria, con un estricto traje gris, perfectamente peinada. La juez Margaret Wilson, una mujer mayor de mirada perspicaz, examinaba los papeles. Emily notó que Victoria frotaba nerviosamente su bolígrafo. Era la primera vez que la veía tan insegura. El tribunal llama a su primer testigo, Robert Jenkins, antiguo notario de Gerald Hampton. Un hombre canoso con gafas anticuadas subió al estrado. Habló largo y tendido sobre su último encuentro con Hampton padre, sobre la redacción del testamento, sobre cómo había considerado cuidadosamente cada punto de la herencia. El señor Hampton estaba absolutamente seguro de su decisión. La casa debía dejarse a su hija. Dijo que era una reliquia familiar que debía preservarse para las generaciones futuras. Dan susurró algo con fiereza a su abogado. Victoria permaneció inmóvil. Solo los dedos que aferraban la carpeta del expediente se pusieron blancos de tensión. La siguiente oradora fue Martha Simons, la antigua ama de llaves de los Hamptons. Habló del extraño comportamiento de Dan tras la muerte de su suegro, de su búsqueda de unos documentos en el estudio, de las visitas nocturnas de Victoria. Al principio pensé que eran reuniones de trabajo, pero entonces encontré pintalabios en el estudio del señor Carter y ropa interior femenina en el cesto de la ropa sucia, y la SRA. Emily estaba trabajando hasta tarde en el hospital en ese momento. Un susurro recorrió el pasillo. Victoria se encolerizó y se dio la vuelta. Dan mantenía una expresión pétrea en el rostro, pero la papada de sus pómulos delataba su tensión. El experto grafólogo presentó un análisis detallado de las firmas. En la gran pantalla aparecieron imágenes ampliadas. Las diferencias eran visibles incluso para un profano. La firma falsificada parecía poco natural, con signos característicos de copia. Además, la tinta del original y de la falsificación es diferente. Hicimos un análisis espectral. La falsificación se hizo con tinta moderna, hace un mes como mucho. Victoria garabateó algo apresuradamente en su bloc de notas, evitando mirar a la pantalla. La mano le temblaba visiblemente. El último testigo era James Brighton. Su testimonio había sido toda una sensación. Había contado los planes de Victoria de convertirse en socia del bufete, sus manipulaciones, cómo había utilizado a Dan para impulsar su carrera. Ella dijo explícitamente que iba a conseguir todo lo que quisiera, tanto la casa como el puesto de socio, y Carter simplemente se enganchó como tantos antes que él. Dan se levantó bruscamente y salió del salón.
Victoria permaneció sentada, aferrando entre sus manos los papeles ahora inservibles. Su impecable máscara finalmente se resquebrajó. El miedo apareció en sus ojos. El juez Wilson examinó el testamento original encontrado en el alijo. Emily se quedó mirando las páginas amarillentas, la última voluntad de su padre, su deseo de proteger el legado familiar. El tribunal se retira para tomar una decisión. Se hizo el silencio en la sala. Michael estrechó la mano de Emily. Habían hecho todo lo posible. Ahora solo quedaba esperar. Una hora más tarde, el juez regresó. Su decisión fue inequívoca. El intento de fraude estaba probado. Los documentos falsificados quedaban invalidados. La casa sigue siendo propiedad de Emily Carter como heredera legal. Además, el tribunal traslada el expediente a la fiscalía para que inicie un procedimiento penal por falsificación de documentos. Victoria se levantó de un salto y se dirigió rápidamente a la salida. En la puerta se topó con Dan, que volvía al vestíbulo. Intercambiaron rápidas miradas. Se había acabado. Emily recogió sus papeles y salió del juzgado. Fuera caía una fina llovizna. En algún lugar a lo lejos podía ver la silueta de la casa de sus padres, su hogar, ahora definitiva e irrevocablemente suyo. La noticia del juicio se había extendido por toda la ciudad al instante. Los periódicos de la mañana estaban llenos de titulares sobre un escándalo en un importante bufete de abogados. Los periodistas asediaban la oficina de Brighton & Partners en busca de comentarios. El teléfono de Emily no paraba de sonar con llamadas de periodistas. En los pasillos de los juzgados se hablaba de una caída sin precedentes, un abogado descubierto falsificando documentos. Los colegas de Dan apartaban cuidadosamente la mirada cuando se encontraban, y los antiguos clientes rompían los contratos uno a uno. Victoria se presentó en el despacho al día siguiente del juicio, como si nada hubiera pasado. Maquillaje impecable, traje estricto, el andar confiado de siempre. Solo que había algo de casa en sus ojos verdes. Fue directa al despacho de James Brighton. «Señorita Reynolds, ¿se da cuenta de que después de semejante escándalo no podemos seguir cooperando?» Su voz sonaba cansada e irritada. «La empresa valora su reputación». «James, mira, puedo explicarlo todo. Fue idea de Dan. Yo solo...» «No te molestes. Tu papel en esta historia está muy claro. Seguridad te acompañará a la salida». Salió del despacho con la cabeza alta, pero las manos que aferraban su bolso de diseño temblaban visiblemente. El guardia de seguridad ya esperaba en la recepción, silencioso e inflexible. Dan llevaba una semana sin aparecer por el trabajo. Su teléfono estaba apagado. Nadie contestaba en el piso. Se rumoreaba que había abandonado la ciudad, tratando de evitar ser procesado. La fiscalía ya había abierto una investigación sobre la falsificación. Emily regresó a casa de sus padres. Eliminó metódicamente los rastros de la presencia de Dan, sus pertenencias, fotografías, pequeños detalles de la vida cotidiana. Desechó el proyecto de diseño que tanto le había costado preparar a Victoria. Vació su despacho de papeles de trabajo y archivos. En el buzón encontró una carta de Victoria, papel caro, letra elegante. Dentro había una solicitud de reunión. «Tenemos que hablar. Puedo explicarte muchas cosas». Emily rompió la carta antes de que terminara. No había nada más que explicar. Dan Carter se había convertido en un nombre muy conocido en los círculos jurídicos de la ciudad. Sus colegas comentaban su caída con una especie de sombría satisfacción. Muchos recordaban su arrogancia, su prepotencia, su desprecio por la ética profesional. «Y yo siempre dije que despegó demasiado rápido», razonaba Michael Foster en la sala de fumadores del tribunal. «Ese tipo de caídas duelen». Victoria intentó encontrar trabajo en otros bufetes, pero fue cortésmente rechazada en todas partes. Su currículum era impecable y sus referencias elogiosas, pero el escándalo echó por tierra todos sus logros pasados. Un día,
Emily la encontró por casualidad en un supermercado. No había rastro de su antigua confianza, un abrigo arrugado en lugar de trajes de diseño, un rostro cansado y sin maquillaje. Victoria fingió no darse cuenta de su presencia, pagó a toda prisa y salió corriendo de la tienda. Una semana más tarde apareció una pequeña noticia en los periódicos. Victoria Reynolds abandonaba la ciudad tras recibir una oferta de trabajo en una pequeña oficina de provincias. Grandes ambiciones destrozadas por la cruda realidad. Y otro día después, Emily recibió una carta de Dan. Un simple sobre blanco, unas pocas líneas escritas apresuradamente. Lo siento por todo, me pilló por sorpresa. Ahora me doy cuenta de lo que he perdido. Tiró la carta a la chimenea sin terminarla. El fuego convirtió rápidamente el papel en ceniza. Fuera de la ventana crujían las hojas de los viejos árboles que había plantado su abuelo. La casa guardaba sus secretos, pero ahora ya no podían hacer daño.